Hola Damián, hola Martín, muchas gracias por la invitación. No, bueno, gracias a vos, Marcos. Empezaríamos preguntándote cómo está la situación previa justamente a las elecciones, con todo este proceso electoral que, bueno, está mostrando varias dificultades, cuando se había abierto de cierta manera alguna esperanza, si se quiere, en relación a un acuerdo, ¿no? Para hacer unas elecciones normales y transparentes. ¿Cómo ves vos la situación en este proceso preelectoral? Fíjate que la sociedad civil se encuentra en Venezuela con un escenario nuevo, que es un cerco que está construyendo el gobierno nacional, el gobierno de Maduro. Esto se refleja en una batería legislativa que restringe el espacio cívico. Es terrible. Imagínate que desde Napoleón contamos con un código que establece el derecho a asociación simplemente como la expresión de la voluntad de los ciudadanos de unirse a asociaciones civiles, fundaciones, cualquier expresión de asociación. Eso quedaría borrado si aprueban una ley que ya pasó por primera discusión. Esta ley establece que todas las asociaciones civiles, redes, fundaciones, etcétera, tienen que pasar por varios registros y luego tener reconocimiento de la vicepresidencia. Lo otro grave es que las multas son impagables al quien no lo haga y que van contra el patrimonio de las personas que sean las directivas de las organizaciones. Y al mismo tiempo, sabes que tenemos una emergencia humanitaria altísima, o sea, la gente está pasando hambre, los sueldos de la mayor parte de la población que está relacionada con el Estado están alrededor de $30 y deben pagar una canasta básica de alrededor de 300 a 400, o sea, un grupo familiar de 5 personas. Quiere decir que en las matemáticas el consumo, la ingesta calórica está súper baja, la ingesta de calorías, de proteínas. Y bueno, esto es lo que de alguna forma es el factor de expulsión para que siguen saliendo personas, las más pobres de todas las personas y vulnerables, por las fronteras y tratando de llegar a Estados Unidos atravesando la peligrosa selva de Darién y toda la zona conflictiva de Centroamérica. Marcos, ¿tú pensás en estos momentos que las elecciones en Venezuela pueden llegar a ser moderadamente prolijas o aceptablemente, digamos, eh, legales? ¿O te parece que realmente se corren muchos riesgos de fraude? En este momento están todos los escenarios abiertos, todos. O sea, la esperanza es que de alguna forma han funcionado los incentivos, los diálogos, todo esto ha funcionado. El mismo hecho de que, a pesar de que todo el partido de María Corina está prácticamente desmantelado, le persiguen a las personas, incluso tenemos gente del partido de María Corina tratando de conseguir refugio, o sea, bajo la protección de la Embajada de Argentina en Caracas no han logrado el salvoconducto. A pesar de eso, a ella no la han tocado, o sea, de alguna forma se ve que existe alguna iniciativa o algún impacto de las conversaciones. Pero estos escenarios pueden ser desde los peores, o sea, los escenarios estos de las tensiones con Guyana, que pueden materializarse por utilidad de la política que puede tener este diferendo con Guyana, las campañas represivas de las que estamos acostumbrados, porque está pasando algo súper raro en Venezuela, algo que no estaba en los patrones de crímenes y de violaciones de derechos humanos, y es que desde finales del año pasado aparecen personas detenidas que han pasado un largo periodo incomunicadas y que ahora transmiten videos con sus confesiones en los que implican a otras personas. Precisamente por uno de unas supuestas de estas confesiones que están hechas de forma ilegal, sin el acompañamiento legal adecuado, sin la protección que debe existir para la tortura, la aplicación de tortura y malos tratos, cualquier tipo de extorsión, etcétera, que puedan tener los funcionarios que interrogan. Bueno, estas personas han llegado a señalar a personas de medios de comunicación, periodistas,
a gente de organizaciones y a una serie de activistas políticos. Bastante preocupante eso que está pasando porque es un nuevo patrón que no habíamos registrado anteriormente. Podemos decir entonces, Marcos, que existen, bueno, que se agrava la situación, que hay centros de tortura y se agrava, ¿no? Digo, esa es una situación que nunca dejó de ser así. ¿O hubo momentos donde el régimen, digo, estableció algún tipo de control y, bueno, y tomó alguna medida para frenar eso? Sí, yo creo que ahorita es los descarados, o sea, que anteriormente había como una iniciativa para ocultarlo, para hacer más difícil que uno pudiera establecer que la persona pudo haber estado bajo un régimen de incomunicación, pero ahora detención arbitraria, régimen de comunicación y confesión televisada como una especie de condena previa. Es un laberinto jurídico, casi que un cuento kafkiano. Lo otro clave e importante es que la base de apoyo del gobierno para el referéndum revocatorio fue muy bajo, pero eso no es lo que está pasando en la intención de voto. Cuando uno consulta, incluso a gente joven, a gente de las universidades, al votante que está en Venezuela, quiere ir a votar. O sea, y eso pareciera que entonces indica si no están acudiendo a las votaciones que llama el Estado para tratar de mantener a la población activa, a sus simpatizantes. Pero cuando le dicen si va a ir a votar en las presidenciales, dicen que sí, entonces el cálculo es que definitivamente va a haber una sorpresa si se dejan que se den las elecciones. Pero hay otro problema gigante. Imagínense que las elecciones siempre habían ocurrido en los meses de diciembre y la toma de posesión en enero. Pero ellos han adelantado las elecciones, pero no el cambio de gobierno. O sea que si llegase a ganar alguien de la oposición, la tensión que creemos que va a pasar si no se respetan las leyes, las leyes y las reglas del juego, entre el 28 de julio y enero va a ser todo un desafío para la comunidad internacional y para la sociedad civil venezolana. O sea, es decir, que todo lo que está haciendo Maduro lo hace porque sabe que pierde, digo, porque sabe que en las elecciones pierde. Sí, Esto se palpa, eh, ¿no? Sí, todas las encuestas tendría que perder, pero también hay muchos juegos políticos, esto de inhabilitaciones, de buscar conformaciones, o sea, está buscando el mejor candidato que sea como peor aceptado que él. Por eso es que hay varios nombres que suenan. Incluso creó una propia oposición de una serie de partidos que fueron arrebatados a la oposición real por vía judicial y se le entregaron a personas que están ahora más o menos cercanas al gobierno. Y cuando uno dice más o menos cercanas, ¿cuáles son las evidencias? Porque nosotros tenemos que trabajar en base a evidencia. Bueno, que replican las campañas que hace el Estado, por ejemplo, las del Esequibo, que fue un referéndum que no tuvo apoyo popular. Entonces tenemos alrededor de 10 partidos que fueron arrebatados a esta oposición y que está prácticamente ella con dos, tres tarjetas electorales y todos estos partidos que realmente no suman ni 5% del electorado. Marcos, con respecto a Amnistía Internacional en Venezuela, ¿cómo pueden trabajar? ¿Con qué comodidad se pueden mover ustedes en Venezuela? O con respecto, por ejemplo, a las cárceles, a Licoide, que es una cárcel, eh, mega cárcel, en la que se considera que hay mucha tortura. ¿Ustedes pueden visitarlas? ¿Pueden trabajar cómodamente o relativamente cómodos? No, desde hace 5 años aproximadamente todo el acceso a las instituciones del Estado está cerrado para la mayoría de las organizaciones de derechos humanos. Lo que nos queda es acompañar a las víctimas y al máximo tratar de hacer incidencia para que se mitigue el dolor de la crisis humanitaria, para que se mantenga en alguna medida la seguridad jurídica, o sea, la incidencia, en hablar con todo está permanente. Lo hacemos allá en Venezuela, pero estamos sometidos a las mismas
tragedias del resto de la población. Si no hay luz, no hay luz, si no hay agua, no hay agua, la inflación que es terrible. En este momento hay suficiente inyección e importación de productos, o sea que no hay escasez, pero el costo de la vida está bastante alto y es algo extraño porque los indicadores para afuera es muy parecido a lo que ocurre acá, perdón que me esté comparando con Argentina, que para la gente normal, quizás por la electricidad, por el gas, las tarifas, te parece como que, bueno, aquí la cosa estoy pagando más, pero en las estadísticas oficiales está que la inflación está controlada. Eso es lo que ocurre en Venezuela, que el ingreso, lo que la gente ganaba, incluso si ganaba en dólares, cada vez alcanza menos, pero la inflación de alguna forma siempre la reflejan como que está controlada, ¿no? Es un fenómeno ahí económico que no sé exactamente qué significa, pero es como si fuese una inflación en dólares que dicen que no existe. Bueno, esta es como la situación de la población general. Ahora, nosotros hemos enfrentado desafíos gigantescos. Imagínense que una vez, en 2015, señalaron al presidente de Amnistía de haber acudido a una reunión que ni siquiera era organizada por Amnistía y simplemente por estar ahí gente del cuerpo diplomático lo señalaron en la televisora oficial y una semana después, saliendo de la oficina de Amnistía, le dispararon en el centro del pecho. Él vivió, está vivo todavía y todo lo demás, pero es un caso súper insólito que no tiene explicación más allá del fanatismo, alguna cosa de extrema mala suerte. Marcos, preguntándote un poquito, se presenta el informe internacional, ¿no? De Amnistía. Y nos gustaría saber, bueno, adelantar, a ver un poquito qué visión hay sobre, bueno, sobre Venezuela hablaste bastante, pero también sobre el resto de Latinoamérica, vos un poquito lo nombraste recién. ¿Cómo ves vos la situación de derechos humanos en América Latina, sobre todo frente a la aparición de, bueno, de liderazgos como el de Bukele en El Salvador y algunos otros? Bueno, Ecuador, Perú están atravesando momentos muy difíciles en relación al crimen organizado y cómo se combate ese crimen. ¿Cómo ves vos o cómo ve Amnistía Internacional esa situación? Es una pregunta súper pertinente, de hecho es casi que el centro de las preocupaciones, el retroceso de los derechos humanos en todo el continente, el ataque a la sociedad civil, a la gente, a los medios, a la gente que trata de expresar una opción al quien sea que esté de gobernante de turno. Obviamente Ecuador y Haití están en altísima preocupación para Amnistía Internacional. Pareciera como que no tiene un final esto agradable para la sociedad civil. Pero bueno, nosotros de todas maneras seguimos apuntando y voy a regresar a Venezuela sobre ese liderazgo de América, porque tú sabes que como nunca necesitamos solidaridad internacional y es prácticamente lo que venimos a hablar con la Cancillería de Argentina. La Cancillería debe demostrar que pasa de las declaraciones a los hechos, pero para hacerlo tiene que combinarse con Chile y con Uruguay para presentar una resolución en la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, que permita que se renueve el mandato del organismo que se encarga de verificar que no existan crímenes de lesa humanidad. Pero sabemos que el vecindario está complejo, muy complejo, tanto por las preferencias políticas de los que los dirigen, como las propias situaciones de tragedia de Latinoamérica. ¿Qué nos toca a nosotros los latinoamericanos? Seguir exigiendo, uniéndonos a todas las causas y seguir exigiendo libertad de expresión, libertad de asociación y presionando a nuestros gobernantes. Sí, Marcos, estamos todos muy atentos con el tema de Venezuela y por más que hay diferencias en los distintos países latinoamericanos, ¿no? Matices dentro de la izquierda y en los gobiernos de derecha, está todo el mundo muy pendiente de lo que está pasando, de lo que va a pasar en las elecciones. Pero yo te quería hacer la pregunta esta de ¿cuándo crees tú, desde tu punto de vista, cuándo se dio el quiebre democrático en Venezuela? ¿Cuál es la fecha donde empezó ya estas políticas de violación completa a los derechos humanos y donde se manejan una democracia iliberal o una pseudo dictadura o como lo llaman en distintos lados? Sí, yo creo que el Día de la Juventud de 2014 fue un día muy difícil para
para el país. Ese día se registró una marcha gigantesca que era por los derechos de los estudiantes universitarios y había un cerco policial que se retiró y los jóvenes entraron por ese cerco policial y fueron recibidos a tiros por eh, la policía de inteligencia, el SEBIN. Eso desató en todo el país una serie de protestas que las que conocemos como guarimbas, a las barricadas, y desde ahí el espiral de tensiones, persecución, todas estas cosas, crímenes de lesa humanidad, se desataron definitivamente. Y lo otro, inmediatamente después de tener una sólida Asamblea Nacional, recuérdense que la oposición ganó con una Asamblea Nacional, se le creó una Asamblea Constituyente que la sustituyó y bueno, vino todo este nuevo escenario de sanciones internacionales que yo creo que han complicado la vida definitivamente y la tragedia humanitaria de la gente. Sí, Marcos, sí, ahí. ajá. Marcos, te quería preguntar sobre, bueno, obviamente ya para finalizar y agradeciéndote mucho el tiempo que nos dedicaste, ¿cómo ves vos, bueno, finalmente, esta última crisis con el tema de las candidaturas, ¿no? Porque, bueno, se consolidó una posición que parece, bueno, sólida, con un plebiscito, y después, bueno, a las dos Corinas por distintas razones se les impidió presentarse, ahora aparece un tercer candidato. ¿Cómo ves vos esa situación? Y nada, y en eso, quizás, bueno, pidiéndote mucho, si pensás que finalmente la oposición va a ir unida con un candidato fuerte el 28 de julio. Sí, bueno, a todos nos ha sorprendido. De hecho, siempre que hacemos escenarios, también estaban las opciones peores, que estuviera desunida y que decepcionaran a la gente, etcétera. Pero quizás, aunque no se logren candidatos, aunque no se logren unas elecciones que sean adecuadas a las expectativas internacionales, a la observancia internacional, o que cumplan las propias recomendaciones que han hecho la Comunidad Europea y otros organismos que han intervenido antes en Venezuela. La clave es que la gente ha demostrado que tiene una esperanza, una velita de esperanza en su liderazgo, en las personas que están eh, con una desventaja gigantesca tratando de llevar oxígeno y de presentar una voz crítica. Porque esto es importantísimo. Yo creo que más allá del gobierno o no de Maduro, es que no puede haber gobernantes que tengan el poder absoluto en los estados. O sea, la separación de poder es sumamente importante, la confrontación de ideas en los congresos. O sea, esto es, creo que lo que más importante que tiene que recuperar Venezuela, que es una representación amplia de todas las tendencias políticas para que ellas mismas se controlen en beneficio de los ciudadanos. O sea, un pensamiento único no debe ser el modelo para ninguno de nuestros países. Pero también al mismo tiempo, se tiene que mantener la presión en el gobierno de Maduro, la presión, la observancia, el acompañamiento para que no se cometan los crímenes que sabemos que han venido cometiendo desde 2014. Muy bien, Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, la próxima vez que estés por Buenos Aires seguramente te invitamos al estudio para charlar más extendido sobre esta situación que preocupa mucho a todos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por la atención en Venezuela. Gracias.